Estamos transmitiendo en vivo. Comenzamos. Vamos a esperar un momentico aquí. Me dice que estamos en vivo. Bueno, nada, esto va volando porque este tema es álgido. El equipo y yo hemos trabajado muchísimo para que este tema sea lo más digerible, fresco y cercano posible. Entonces vamos a esperar aquí. Estoy haciendo las configuraciones y avanzamos. Entonces nada, en función de eso quería comentarles que el formato del live es distinto. Voy a estar invitando a mis chicas para que las vayan conociendo y se sigan familiarizando en esta dinámica y las preguntas frecuentes acerca de estos temas que tienen que ver con los conflictos laborales, pues lo vamos a ir tratando poco a poco. Cada una de ellas va a ser una de las preguntas. Hicimos una investigación, hemos puesto algunas encuestas a través de las historias para que puedan ver las cosas que estamos publicando y sobre todo poder entender cuál era nuestro público objetivo con este live. Nos dimos cuenta de varias cositas. Una de las cosas que fueron relevantes es que no necesariamente como los dueños o los líderes de equipos eran los que les interesaba este tema. Creo que este es un tema que afecta cualquier dimensión de la empresa, no importa si eres trabajador, si eres empleador, eso no tiene nada que ver y bueno, eso fue relevante. Entonces hicimos preguntas, incorporamos preguntas para trabajar que van en cualquiera de los roles dentro de un equipo de trabajo. Así que bueno, vamos a darle el formato. Cada una de las chicas se va a sentar acá conmigo y nos va a decir cuáles son las preguntas. Y bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién comienza? Yo, por jerarquía. Nancy, te queremos mucho, Nancy. Ok. Bueno, conozcan a Yonailis. Yonailis es nuestra productora general. Nos va a dar, dinos la pregunta. ¿Cuándo nacen los conflictos laborales? Con eso comenzamos hoy. ¿Cómo nacen los conflictos laborales? Ok. Bueno. Ajá. Entonces, la primera, ¿cómo nacen? Yo voy a responder dos preguntas en una. ¿Cómo y cuándo nacen los conflictos laborales? Esencialmente los conflictos laborales nacen, o la raíz, lo más relevante, hay dos factores fundamentales de cómo nacen los conflictos laborales. El más relevante siempre, en cualquier dimensión, es la ausencia o la deficiencia o la falla en la comunicación. Sé que esto es fundamental o algo por el estilo, pero aquí una de las cosas más graves que he visto es que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a asumir que nuestra realidad o la forma en la que nosotros vemos la vida o la forma en la que nosotros hacemos las cosas es lo normal. Entonces actuamos y tenemos expectativas de los demás en función de eso. Entonces, por ese desgaste emocional o de ausencias de expectativas que no fueron cumplidas a tiempo o algo por el estilo, nacen inconformidades que, como no las tragamos, no las comunicamos a tiempo, terminan convirtiéndose en un conflicto real y evidente. Eso en una parte. Ese es uno de los dos elementos fundamentales. Y el otro elemento es que los conflictos laborales surgen a través de ¿cómo se dice? Desde el estado emocional de cada persona. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo estoy pasando por un proceso personal de frustración, de tristeza o de cualquier cosa que me pueda estar afectando a nivel personal, puedo llegar a un punto de contagiar el ambiente laboral de ese estado emocional de conflicto personal. Esos son los dos factores fundamentales de cómo nace un conflicto laboral. ¿Cuándo? Que es la otra. Un conflicto laboral puede, lo va a sintetizar. Un conflicto laboral puede surgir en el momento menos previsto, de la manera menos, no hay
un horario específico, especialmente si trabajas con clientes directos o algo por el estilo. Los conflictos laborales pueden nacer, pueden surgir en cualquier momento. No puedes tener indicadores o tomar decisiones que te hagan estar o tener un margen de riesgo controlable. Aún así, no es imposible porque bueno, trabajamos con seres humanos y los seres humanos tenemos una naturaleza cambiante, que evoluciona, que muta, y que los seres humanos no se controlan, se supervisan, se gestionan, pero no podemos controlar la naturaleza humana. Valeria, les voy a presentar a Valeria. Valeria es nuestra analista integral de gestión humana y todos los procesos. Valeria, Okay. ¿cuál es la pregunta? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es cómo podemos diferenciar entre un conflicto, entre un quiebre o una inconformidad. Ok. Perfecto. Gracias, Valeria. Pareces una modelo. Fíjense, a veces una de las cosas fundamentales que yo he hablado, sobre todo cuando me toca hacer contacto persona a persona en estos temas de gestión humana, es que se pueda entender que no podemos librar todas las batallas ni resolver todos los problemas al mismo tiempo. O sea, un problema y una situación a la vez, sobre todo si se trata de gestión humana. Si son distintas cosas, bueno, uno delegando y tal, pero si se trata de una inconformidad con alguien o algo por el estilo, a menos que sea colectivo, te reúnes con el equipo y todo lo demás. Entonces, en función de la pregunta de Valeria, que era ¿cuál es la diferencia entre una inconformidad, es una inconformidad? ¿Cuáles son los términos? Inconformidad, conflicto y quiebre. A menudo me ha tocado, como en estos temas de gestión humana, poder explicar la diferencia entre un conflicto y un quiebre. Hola mami, bienvenida. Entonces, hay que clasificar, hay que hacer esta diferenciación, y es vital y es fundamental porque muchas personas a veces tienen la tendencia a ahogarse en un vaso de agua, pero es porque no entienden las dimensiones de la diferencia. O sea, no entienden hasta qué punto pueden gestionar las cosas de una manera u otra. Cuando tú tienes una inconformidad, lo puedes hablar y es algo pasajero, es decir, es una situación emocional, una decisión que tomó la empresa y no te gusta, o la forma en la que te habló el jefe que te incomodó, o incluso tú como empleador, una orden que diste y salió mal, a pesar de que la diste de forma perfecta. Entonces, como esos pequeños impases del día a día, que son estados emocionales y todo lo demás de estos temas, pues en función de eso uno puede entender que son inconformidades y que son cotidianas, son del día a día. En una segunda dimensión están los conflictos, que es cuando este estado emocional es real, te afecta tu rendimiento, afecta la forma en la que te desenvuelves, y no solamente afecta tu rendimiento y la forma en la que te relacionas con tus compañeros y todo lo demás, sino que hay repercusiones emocionales que tienen que ver con todo esto. Y finalmente existe una última dimensión, que es lo que yo denomino un quiebre. No estoy diciendo con esto que esto sea unos términos técnicos o específicos, solo quiero decir con esto que pues son como tres dimensiones distintas de cuando una relación laboral está afectada. Entonces, en este segundo nivel, que son los conflictos, es cuando tus actitudes y la forma en la que te sientes en relación al trabajo dentro del ambiente ya trasciende y se vuelve un tanto irritable. Tu desgaste mental, tienes menos tolerancia, tienes menos paciencia, estás más reactivo y tienes algunos comportamientos que a pesar de que tú quieres mejorarlo, a pesar de que tú quieres dar tu mejor esfuerzo, ya mentalmente hay una predisposición, hay un desgaste, y bueno, es real. O sea, ese es el tema con el conflicto. Cuando hay un conflicto laboral, a pesar de que inclusive con algunos compañeros tú no lo hagas verbalmente, no haya como una acción que le hagas saber a la otra persona
que tú estás afectado y que tienes un problema con su gestión, con su trabajo, con su personalidad, con la naturaleza del conflicto que sea, es importante determinar que no necesariamente los conflictos son visibles, porque a veces un conflicto inclusive puede nacer desde la omisión. Yo estoy omitiendo que quiero X cosa o hacer tal cosa, y bueno, en función de eso la naturaleza de un conflicto puede ser. Y finalmente existe un quiebre, que aquí es donde quizás particularmente yo, con toda la humildad del mundo, me he hecho camino o me he abierto un espacio a nivel profesional manejando quiebres o desvinculaciones laborales, precisamente porque estos quiebres, cuando yo hablo de quiebres, hablo de una persona que por cualesquiera que fueran las razones, ya su emoción, su sentimiento, el compromiso que tenía con la empresa, con el proyecto, con el propósito en común que había, ya no existe, ya no está. Y es un proceso difícil de aceptar, porque ningún ser humano disfruta el fracaso. No existe. Tú puedes educar tu mente y prepararla para el fracaso, de cómo vas a actuar, qué es lo que vas a hacer, pero no existe tal cosa como que los seres humanos disfruten los fracasos. Entonces, cuando existe este quiebre es cuando las relaciones laborales se hacen insostenibles. Inclusive por mucho de que tú hagas, ya no se trata de un tema económico, porque tú puedes compensar a una persona económicamente, pero ya el quiebre emocional, ya el quiebre de la relación surgió, entonces te permite avanzar. Entonces es importante, tanto como líderes como personas, entender, los quiebres también tienen una particularidad, y es que los quiebres en estas situaciones de conflictos laborales a veces se producen porque las personas cambian en un periodo, evolucionan, o incluso la organización. Puede pasar en cualquiera de las dos dimensiones. Puede pasar que la empresa cambie tanto desde un punto en el que se inició, cómo comenzó, y que tome tantas decisiones o haga tantos cambios en su proceso de evolución a nivel empresarial, que ya nosotros como empleados no nos sintamos identificados con esos valores con los que comenzamos el proyecto. O puede pasar al revés, puede pasar que la empresa crezca tanto en un periodo de tiempo que decidamos como líderes que estas personas que estuvieron con nosotros desde un punto al día de hoy, en la forma en la que ha evolucionado la empresa y cómo hemos evolucionado nosotros como líderes o desde nuestras áreas, pues sencillamente ya las personas no cumplen con estos estándares que teníamos previstos. Esto es un buen resumen, bastante sustancioso, pero es importante entender las diferencias, y ya vamos a entrar en estos temas de cómo manejar cada una de las situaciones. Sai, véngase para acá. Esta es la señorita que está detrás de las redes y de todo este tema de la estrategia. Hola, buenas noches. Ajá, Sai, ¿cuál es tu pregunta? A ver, por aquí tengo una seguidora que nos hace una pregunta de qué hacer ante un conflicto. Esta seguidora nos escribe desde Zulia. Ok, gracias, Sai. Entonces, ¿qué hacer ante un conflicto? Fíjense algo, los seres humanos no vemos la vida como es. Nosotros los seres humanos vemos la vida como somos nosotros y lo que tenemos por dentro. Cuando hay un conflicto va a sonar bastante trillado, pero dependiendo de dos cosas fundamentales. Dependiendo del momento, de la situación, es decir, si hay terceras personas involucradas y hay un conflicto y no queremos como dar un espectáculo por temas éticos o porque como equipo no queremos transmitir una mala imagen, reservarnos el momento y esperar como un momento más adecuado para manejar la situación. Eso es un elemento, o sea, saber elegir el momento. Por mucha que sea la rabia o algo por el estilo, a veces o a veces no, siempre tenemos que tener en cuenta la imagen que como profesionales podemos dar, porque un solo momento vale para crearte y construir una imagen a nivel profesional y en el mundo profesional. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta es cómo, más que la forma de cómo manejarlo, es entender la emoción o desde qué emoción estoy comunicando la situación.
Y si esa emoción que tengo me va a servir solamente para desahogarme, para desahogar lo que estoy sintiendo, la frustración que tengo, o si ese espacio de acercamiento que yo tengo para manejar el conflicto me va a servir realmente para solucionarlo. Porque yo creo que esto es como el triángulo de las Bermudas del tema del manejo de los conflictos. Porque hay cosas, o sea, muchas de las personas deciden abordar el conflicto, confrontarlo, gestionarlo, hablarlo, comunicarlo, pero no tienen ninguna solución. Solamente abordan el tema o abordan la situación para desahogarse. Y eso es lo más ineficiente que podemos hacer. Lo más recomendable es tomarnos un tiempo, incluso desde emociones como la frustración, la rabia, la tristeza, la inconformidad, poder comunicar cuál es el conflicto que tenemos y cómo o qué es lo que necesitamos para solucionarlo. Y hay una diferencia enorme en este espacio, porque yo me atrevería a decir así que por lo menos el 90% de las veces que abordamos un conflicto laboral es sencillamente para desahogarnos y no para solucionar el tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Punto. Entonces vamos con Yonaelis otra vez. Yona, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué hacer ante las inconformidades? Ok, ¿qué hacer con las inconformidades? Las inconformidades se hablan. Ahorita lo decía más brevemente. Las inconformidades, si nosotros estamos muy molestos, siempre hay alternativas. Por ejemplo, no decirlas cara a cara, pero sí por lo menos a través de un mensaje de texto, o a través de un email, o a través de una llamada, ya cuando lleguemos a la casa, de una forma más serena. Y yo creo que esto es algo que nos puede funcionar para cualquier tipo de relación, no solamente las relaciones laborales, y es decir las cosas a tiempo. Y decía una de mis mentoras, rayar la cancha. Rayar la cancha significa marcar tu límite, o sea, hasta qué punto o cuál es el espacio que vas a manejar. Mira, hoy pasó esta situación y yo no quisiera que se repitiera, porque me molesta, me irrita, me ofende, me trae malos recuerdos, me genera miedos, me genera ansiedad. Entonces yo valoraría que para la próxima vez lo hagamos de manera distinta y así, o sea, hablarlas en caliente, o sea, no esperar, bueno, voy a dejar que pase y después no. O sea, las inconformidades, para que un equipo de trabajo y una relación tenga éxito en el futuro, se dicen así. Desde el respeto y desde el amor siempre es clave poder hacerlo. La siguiente pregunta, Valeria, ¿qué podemos hacer ante un quiebre? ¿Qué podemos hacer ante un quiebre? Respirar. Es importante ante un quiebre porque a veces uno se encariña con los trabajos y uno se encariña con los proyectos y con los propósitos. Tú cuando comienzas una relación laboral, así sea por tiempo determinado, tú quieres hacerlo lo mejor posible porque crees en tu talento y crees en que lo que tú puedes hacer para algo específico, así sea por un tiempo determinado, es algo que te va a ayudar a evolucionar, te va a generar ingresos económicos o cualquier cosa. Entonces, cuando tú tienes un quiebre, normalmente en esa fase como de negación, uno siempre suele tercerizar la responsabilidad. Es que esto no funcionó porque fulana, es que esto no funcionó porque... Y cuando nosotros asumimos como personas y como profesionales que siempre vamos a tener una cuota de responsabilidad en todo lo que hagamos, muchas cosas empiezan a suceder. Entonces yo creo que al hacernos responsables de nuestra cuota de responsabilidad en determinada situación, porque hay una frase, yo soy muy refranera, y una de las frases que yo suelo utilizar con bastante frecuencia es que la gente no hace con uno lo que quiere, la gente hace con uno lo que uno le permite. Entonces, en esas situaciones de quiebre es importante sincerarnos con nosotros mismos y estar en paz para saber qué es lo que vamos a decidir. Si queremos estar un tiempo más en esta situación, si es
una decisión que tenemos que tomar porque es necesario para nuestras vidas y para lo que nosotros queremos hacer en el futuro, o cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Aprobada la respuesta, dicen las muchachas. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Sai pregunta que qué recursos tenemos disponibles para manejar los conflictos. Quiero empezar al revés con esta pregunta. O sea, hay momentos en donde nos damos cuenta, sobre todo cuando hay terceros en estas situaciones de conflicto, que no todo el mundo tiene inteligencia emocional desarrollada como para saber cómo abordar ciertos temas que son incómodos o este tipo de situaciones. Entonces, a nivel de recursos, si nosotros somos personas que pues no nos gusta o nos gusta evadir el conflicto o nos gusta evadir esas confrontaciones, porque es completamente válido, es importante encontrar un camino distinto, y va más o menos por el mismo sentido de lo que les decía de las alternativas. Es distinto que yo te diga a nivel de acercamiento, no me gusta que hagas esto o X cosa, a que yo te diga, me gustaría que pudieras hacer esta, creo que te iría mejor si lo harías de esta manera, porque yo he descubierto, o sea, también tiene mucho que ver como con el acercamiento. Entonces, el acercamiento y la forma en la que nosotros comunicamos, el tema de el acercamiento que tenemos con los demás cuando tenemos un conflicto es clave para el éxito de la resolución del conflicto, porque decirlo como quiera que sea y de la manera que sea es completamente válido, no hay una regla específica. Evidentemente siempre va a existir un marco ético y profesional, pero más allá de eso somos seres humanos. Entonces, si en algún momento nos equivocamos o no lo hacemos de la manera adecuada, también es válido. Toda experiencia nos va a nutrir, bien sea porque yo no quiero más nunca volver a suceder o volver a vivir una situación de conflicto y no se la voy a permitir a nadie, o bien sea porque como líder o como director de un equipo o de una empresa, pues la próxima vez voy a abordar el tema a tiempo y lo voy a gestionar de una manera distinta, pero todo siempre nos va a nutrir como parte del aprendizaje. Además de estas herramientas, les voy a decir algo, una de las cosas más poderosas que me han dicho. Yo soy muy holística, me gustan mucho esos temas de meditación, de reflexión, de inteligencia emocional, de evolución, de metafísica y todo lo demás. Y todo eso se resume en una frase, y es que el silencio también es una opción. No siempre, inclusive es válido poder decir no tengo la respuesta. O sea, no tengo la respuesta en este momento, o sea, necesito tiempo para poder desarrollar la respuesta, para poder decirte con sinceridad qué es lo que sucede, porque no lo sé. Inclusive yo como persona y como ser humano todavía no lo sé. Entonces el silencio también es un recurso valioso, y ser honestos en decir, mira, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, me estoy esforzando, o sea, a pesar de que indiferentemente de tu inconformidad, que la entiendo, la respeto, es válida, a pesar de que yo pueda no estar de acuerdo con tu posición, es completamente válida, pero más allá de eso es poder distinguir la forma en la que yo puedo afectar y cómo puedo elegir el silencio o la sinceridad de responder simplemente que no sé qué es lo que tengo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, ¿cuáles son las estrategias que podemos emplear nosotros como empleados? Valeria pregunta, ¿cuáles son las estrategias que podemos nosotros como empleados o desde la posición de empleados decidir? Yo creo, bueno, eso es básicamente lo que acabo de más o menos responderles. Más que las estrategias que nosotros como empleados podemos plantear, yo me atrevería a decir que tendría más que ver con hasta qué punto puedo yo como empleado poder decidir lo que puedo hacer.
O sea, ¿cómo sé cuál es mi campo de acción de saber hasta qué punto puedo o no actuar, decidir, relacionarme? La verdad es que a veces uno depende mucho también como de la empresa o el lugar en donde te encuentres, porque hay empresas que son muy estructuradas, donde hay una línea de reportes y una cadena de mando que tiene que respetarse, que en verdad es un tema delicado, y hay otras donde la comunicación es más redárquica, hay mucha más sinergia e interacciones entre departamentos o empleados. Yo les voy a responder como desde más bien una posición estratégica de gestión humana y como jefa, por decirlo de alguna manera. Uno siempre espera que las soluciones vengan de todas partes. Todos, o sea, si existe un problema, indiferentemente que sea con el trabajo, con el cliente, ya todos lo sabemos. Y aunque no lo sepamos, necesitamos saber cuál es la solución, porque obviamente si hay un problema y nosotros como directores o como jefes no lo hemos solucionado, es precisamente porque no nos hemos dado cuenta, porque estamos ocupados, porque también estamos en un proceso distinto o algo por el estilo. Entonces se trata de que estos rasgos de liderazgo, de confianza o de compromiso, porque no necesariamente tú tienes que ser un líder y tener no sé cuántos años en una empresa o algo para poder decidirlo, sino más bien esperas que cualquier persona que esté comprometida con la empresa, relacionada con la empresa, sea capaz de ver una situación de conflicto o una debilidad dentro de la organización y asuma la responsabilidad de resolverla, o cuando menos plantearte unas posibles soluciones. Uno de los rasgos que más se valoran en las empresas es precisamente el tema del compromiso, más allá de conocimientos o algo por el estilo. Cuando la gente se involucra, se compromete con la causa, con la empresa, y no necesitas ni siquiera tener conocimientos, con simplemente decir, hey, tengo esta situación, quiero solucionarla, pero no sé cómo y además no tengo los recursos. ¿Qué te parece si me apoyas y me das estos tales o cuales recursos que necesito o que creo que necesito para solucionar el tema? O bien decir, como tomar el liderazgo de manifestar que esta situación de conflicto nos está afectando la empresa, o está afectando la imagen de la empresa, o está afectando el ambiente laboral, y que entonces en función de eso las personas que sean responsables decidan lo que quieren decidir en relación a eso. Pero siempre es clave la comunicación. ¿Tenemos otras preguntas? Sí. ¿Cuáles son las estrategias para los líderes? Jonailis dice que en función de esto, al revés, la contraparte, de que como líderes, ¿cómo podemos manejar los conflictos? No les puedo decir a la gente que se hagan los paisas, ¿verdad? Bueno, miren, yo creo que este es el pan de cada día de mi persona. Manejarlo, o sea, me cambiaste el lenguaje corporal y todavía estamos entrando en calor, estamos entrando en mi terreno. ¿Cómo podemos manejarlo? No es como el meme de pedidos. Hace días hacíamos una broma de los conflictos laborales se resuelven facilito, los despedimos y ya. Pero no, la verdad es que una de las cosas que a mí particularmente me gusta y me parecen fascinantes de la gestión humana es que a veces los seres humanos solamente necesitan que les tengamos un poquito de fe. Y les voy a dar un caso real, genuino, como una reflexión. Mi mamá es enfermera de profesión, si yo tengo 28 años, mi mamá debe tener casi 30, o cuidado si no más, trabajando para el área de salud pública. Mi mamá hizo posgrado, crió 2 muchachos, ha dirigido equipos por más de 20 años, y mi mamá es disléxica. Y nunca nadie se había dado cuenta de que mi mamá era disléxica. Y pasó muchísimo tiempo, y ahora en la pandemia, que uno estaba relajado y con un poco de tiempo libre, en un día pasaron muchas situaciones donde yo dije, o sea, yo lo identifiqué claramente y yo dije, mamá, no puede ser, nunca me había dado cuenta. Evidentemente yo también en mi viaje
y en mi evolución y en mi proceso me di cuenta ahora que tengo el nivel de conocimiento, porque antes a lo mejor habían y estaban claros los síntomas del comportamiento, pero yo no me fijaba. Lo que quiero decir con esto es que a veces las personas, aún teniendo dificultades, problemas o algo, están plenamente capacitadas y facultadas para sacar adelante lo que sea, el desafío que sea. Solo necesitan el apoyo y el acompañamiento de personas que estén igual de comprometidas, porque también he visto con bastante frecuencia que muchos de los jefes o de los líderes se quejan acerca de los rendimientos y de las acciones y de las actitudes, y cuando precisas o vas a verificar cuáles han sido sus procesos de inducción, de mentorear y de acompañar o de supervisar o de darle a sus empleados las herramientas necesarias para poder desenvolverse, y te das cuenta que es nulo, o sea, o que es bastante preciso, o bastante más que preciso, no hay mucho contenido o no hay recursos disponibles para que las personas puedan tener un nivel de conocimiento, de dominio del área, de la empresa y de todo para poder tomar decisiones. Entonces, evidentemente, mientras que la gente no tenga el conocimiento del área, el dominio de su trabajo, de cuál es la función, qué es lo que hace, con quién se relaciona, cómo se come, cuáles son las posibles soluciones, la gente difícilmente va a poder tener un desempeño excepcional, porque va a llegar a un punto donde va a estar tirando flechas precisamente por las áreas de desconocimiento. Entonces, como herramienta fundamental y clave, invertir un tiempo importante en evaluar y en supervisar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo pueden mejorar, porque como líderes los que sabemos somos nosotros. Entonces eso es bastante importante. ¿Tenemos otras preguntas? Sí, tengo una importante. Ajá, Sai tiene una pregunta importante. A ver, ¿qué hacer si el conflicto soy yo? Sí. Soy Ay, yo. la casa, Y yo. La manzana soy yo. Esto es algo de lo que a la gente no le gusta hablar. Uno rara vez asume que en verdad la persona del conflicto es uno, pues. Y sobre todo influye, parece mentira, es tan relevante esa educación de la primera infancia, cómo fuiste criado, bajo qué valores, en qué contexto familiar. Este comportamiento o este nivel de influencia en la primera infancia y en la forma en la que va a determinar en el futuro la forma en la que nos relacionemos. Y esto está avalado por algunos conductivistas, por escuelas de psicología conductivistas y otras cosas, que yo no quiero para nada adentrarme en estos temas porque no soy psicólogo, pero que realmente tienen un carácter de relevancia bastante importante. Entonces, darnos cuenta de que el conflicto somos nosotros es difícil, es bastante duro, y generalmente solemos darnos cuenta a través de las relaciones más cercanas, ni siquiera en el trabajo, porque en el trabajo la gente no se atreve a decirte frontalmente: mira, eres el tóxico o eres la tóxica, o sea, yo no quiero ni hablar contigo, o yo no puedo seguir trabajando así, yo necesito que tú cambies porque esto es recurrente o porque esto es insostenible, o las razones que sean. Normalmente estas conductas son observadas o son confrontadas por nuestras personas más cercanas, la pareja, el padre, la madre, no sé qué, estos temas que son más, estas personas pues que están más con nosotros en el día a día y que tienen la capacidad de tenemos una pregunta por ahí, Sai, verifico ahorita y bueno, me la recuerdas ahorita. Entonces, que cuando el del conflicto eres tú, tienes que evaluar en cuáles de las dimensiones. Maslow, en la pirámide de las necesidades, establecía que hay distintos niveles de motivación, de satisfacción del ser humano y todo lo demás. Normalmente cuando tú tienes un conflicto es porque una de estas áreas de tus necesidades no está siendo cubierta. Tu estilo de vida en cualquiera de sus dimensiones, de pareja, personal, académicas, de desarrollo, económicas, no están siendo satisfechas.
Y esto, ahí es donde tenemos que como hacer una pausa, tomarnos un tiempo y evaluar en cuál de las áreas de nuestras vidas nosotros estamos teniendo frustraciones que hacen y que repercuten en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Eso es clave. Aquí me voy a saltar las preguntas de las muchachas para responder una pregunta que decía: ¿qué hace un líder en un conflicto entre varios compañeros y cómo lo soluciona? No es llevándolos a tomarse cerveza. O sea, no. Yo no sé si esto es algo bastante particular. No sé si nos sigue gente de otros países ahora, y si está por ahí que nos comente. Yo no estoy segura si esto es algo muy característico de los venezolanos o de los latinos, pero suele pasar con bastante frecuencia que los jefes asumen que un conflicto laboral o un ambiente de trabajo pesado se soluciona llevando a la gente a comer o brindándoles unas cervezas o algo por el estilo, y la verdad es que no. Una de las cosas que a mí me ha permitido desde la gestión humana diferenciarme y tener éxito, que han sido claves, es ser honestos y transparentes con la gente. A menudo pasa que uno como líder evidentemente quiere proteger a su equipo de que cosas que están bajo nuestra responsabilidad y nuestro control no les afecten, y no se las comunica, no se las transmite o los deja pasar o ante un conflicto. Yo creo que aquí es clave que nosotros como líderes pongamos los límites del respeto. Hasta qué punto nosotros esperamos de parte de nuestros equipos que exista la cordialidad, el respeto y el apoyo, más que el trabajo en equipo, el apoyo mutuo entre ellos. Y sobre todo también aprender a seleccionar a la gente. Eso es una realidad. No siempre, a veces nuestros errores nacen desde la contratación del personal. A veces inclusive no podemos controlar el personal que es contratado porque no está a nuestro alcance. Pero más allá de eso, una de las cosas es que nosotros como líderes, a través del ejemplo, seamos los que dibujemos esas líneas sobre las cuales queremos que el equipo camine. Mira, aquí todo el mundo se habla con respeto, aquí todo el mundo se maneja de tal o cual manera, aquí todo es, no sé, como crear tradiciones y costumbres inherentes al equipo como líderes, de las cuales esperamos y aspiramos que la gente se comporte, se adapte en ese proceso. Y aparte de eso también, ahorita mientras hablaba estaba pensando, porque yo soy así, entonces una de las cosas aquí que es clave para el tema de manejar los conflictos entre los empleados es que nosotros como líderes tenemos que entender y asumir que los valores como el compromiso, el trabajo en equipo, la pasión con la que hacemos las cosas son decisiones personales. Cuando nosotros entendemos eso y entendemos que nunca de ninguna manera podemos obligar a la gente a comportarse de tal o cual manera, o podemos hacer que la gente actúe en función de distintas dimensiones o como quiera que sea, muchas cosas cambian. Somos más pacientes, más tolerantes, nos volvemos como más estratégicos y enmarcamos a la gente, bueno, en función de sus fortalezas, de cómo se puede desenvolver, qué es lo que hace. Pero aquí tenemos otra pregunta de Nico. Hola Nico. Creo que una persona como líder tiene que tener el dominio y saber trabajar en equipo, el tema de la moralidad, completamente. Y aquí hago una referencia, es que hay personas que no entienden la diferencia entre la moral y la ética. O sea, y entonces precisamente se dice muchísimo como educar a través del ejemplo o decir cosas a través del ejemplo. Y eso es una realidad. Nosotros como líderes a veces, y pasa incluso como con la crianza, los niños no actúan en función de lo que tú les dices que hagan, sino copian tu patrón de conducta y en función de eso crean sus propios hábitos. Y nosotros como líderes no siempre
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Nicolás dice que el tema de la moralidad también es fundamental en este punto y yo creo que para todo. O sea, desde el principio, la gente cuando llega y tiene un jefe con una moral alta y inclusive ante sus propios procesos de quiebre. Cuando tú tienes la moral alta y hablaba hace poco el tema del quiebre y tienes a una persona cercana a ti como líder, que te inspira, que te motiva, que te llena, a veces el conflicto o lo que pudiese ser un conflicto pasa naturalmente a ser una inconformidad, o sea, se disminuye, se merma porque tienes una brújula moral y un ejemplo que te lleva a saber cómo actuar y cómo manejarte con más diplomacia, con más destreza, con más paciencia ante otras situaciones. Entonces, esa brújula moral funciona y es clave también, no solamente para el equipo, sino para poder evolucionar y destacarte profesionalmente. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, yo, ¿quién puede resolver los conflictos laborales? ¿Quién puede resolver los conflictos laborales? Tenemos poco tiempo. Cualquier persona. No, usted no necesita un título, usted no necesita tantos años de trayectoria. Usted, para solucionar un conflicto, lo único que necesita es voluntad, más nada. No pasa nada. Es importante tener la voluntad para todo en la vida. Y esto es algo que nos puede servir inclusive a nivel muy personal. Si tenemos un conflicto, no vamos a esperar que venga alguien a solucionarlo o que nos caiga del cielo o que Dios nos ilumine la cabeza o algo por el estilo. Se empieza de a poquito, se decide paso a paso cómo avanzar y en función de cómo queremos avanzar y cómo queremos abordar, solucionamos los conflictos. No necesitas ni siquiera que te den la orden de solucionar el conflicto. Resumo. Para solucionar los conflictos, lo que necesitamos es la voluntad. Hola, Luisito. ¿Tenemos más preguntas? Sí, dos más. Dos preguntas. Si tienen más preguntas, pónganlas de una vez para irnos manejando aquí. ¿Por qué en una empresa existen tantos conflictos laborales? Porque, no sé, necesito contexto. O sea, ¿por qué en una empresa existen tantos conflictos laborales? O sea, Sí, ¿qué hace? A ver si entiendo mejor. ¿Qué hace que en una empresa específica surjan muchos conflictos laborales? Las omisiones. Cuando hay muchas omisiones de parte de los directivos que deciden no prestarle atención, no dedicar tiempo, no aclarar dudas, no atender estas necesidades emocionales o algo de sus equipos, solemos tener la burbuja es como una bola de nieve, con el tiempo no cambia, no pasa, sino que sigue creciendo y cada vez como arrastrando a más personas y todo lo demás. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis importante y clave. A veces, por estas omisiones, se pueden crear culturas de conflictos. A mí me pasó en una oportunidad que llegué a una empresa y aquí en esta empresa, cuando yo venía de una empresa donde se trabajaba en equipo, donde todas las personas eran valiosas, se tomaban en cuenta, y llegué a una empresa donde cuando alguien se equivocaba, el resto del equipo lo que hacía era ponerlo en evidencia y cuestionar y criticar y exponer. O sea, en lugar de corregir, educar o motivar, lo que hacían era como exponer, corregir, criticar, y es exactamente la actitud contraria a la búsqueda de soluciones. Eso lo que hacía era incrementar las inconformidades y por ende el conflicto y por ende el quiebre emocional de las personas, porque nadie le gusta estar expuesto ante una situación. Entonces, lo que hace que las empresas se cree esta cultura de conflicto o se normalicen, porque no es normal, esto quiero ser bien específica, no es normal tener conflictos todos los días en el trabajo o todas las semanas. O sea, y una de las cosas o de los indicadores de equipos de alto desempeño más relevantes es precisamente de que cuando hay una inconformidad se habla con naturalidad,
se aborda el tema, pasamos a lo próximo y avanzamos. O sea, no existen los conflictos, sino existen situaciones incómodas que son conversadas y son abordadas naturalmente y con honestidad, con respeto. Entonces no es normal que en una empresa hayan conflictos y problemas todos los días. Y bueno, ya saben, empodérense. Si ustedes tienen la voluntad de resolver el conflicto, lo tenemos. La última pregunta. ¿Puedo yo, como colaborador, resolver un conflicto sin acudir a mi líder? Ajá. Y dicen los borrachos. Y con esta canción me despido, compadre. ¿Puedo yo como empleado solucionar un conflicto sin tener la aprobación o el conocimiento de mi jefe? Definitivamente. No es... a veces nos arriesgamos, pero es lo que nos permite crecer como profesionales y precisamente adueñarnos de nuestra área. Hermano, si usted sabe cuál es su trabajo, si conoce hasta dónde es capaz de llegar la empresa, conoce la cultura, conoce y domina su área. Si usted domina su área y domina lo que puede llegar a ser, naturalmente cualquier persona, sin importar su jerarquía dentro de la organización, sin importar, porque a veces no, la mayoría de las soluciones que surgen ni siquiera tienen carácter económico. Es decir, la gente solamente necesita sentir atención o tener un gesto. Inclusive una respuesta o una solución a un conflicto es sencillamente decirle a una persona: entiendo lo que tienes, entiendo el problema, entiendo cómo te sientes, necesito 2 días para poder conversar con mi jefe y darte una solución y hacer lo que sea que necesites para resolverlo, y listo. Y resolviste el conflicto y volvimos al mismo caso, pasó de ser un conflicto a convertirse en una inconformidad que puede ser fácilmente manejada, que además es una oportunidad para nosotros fidelizar a un cliente o cualquier otra cosa. Entonces es importante poder entender que para esta naturaleza de nosotros solucionar conflictos sin supervisión o aprobación de los jefes es completamente posible, es completamente realista, y como jefes siempre uno, incluso desde la gestión humana, son valores o actitudes, comportamientos observables que uno tiene en cuenta cuando uno toma decisiones estratégicas de quiénes van a ascender, cómo van a evolucionar, a quiénes vamos a retribuir mejor económicamente, porque es un tema de rendimiento y de efectividad y es evidente. Entonces, aquí tenemos unas preguntas en el live. Libejara está activa. Hay una diferencia entre un líder y ser jefe, y eso te lleva a tener que lidiar con un conflicto naturalmente. Y también les digo otra cosa, aquí no sé si todo el mundo en cualquiera de las dimensiones, a los que son jefes y a los que no son jefes también hay una realidad, y es que no todo el mundo nació para ser jefe, porque no, la gente que se cansa del tener que lidiar con las emociones o dirigir a los demás, que no tiene paciencia, o hay gente que sencillamente no es empática naturalmente, no está en su naturaleza, y por mucho que se esfuerce no logra desarrollar la empatía, y eso es una realidad. Y ahí es donde nosotros como personas, si somos empleados, tenemos que decidir si somos capaces desde nuestra inteligencia emocional mantenernos allí en esa empresa o en este proyecto a pesar de, o si definitivamente necesitamos migrar a otro proyecto, a otra empresa o a otro propósito, o si nosotros como personas, como empleadores o como jefes, como líderes, tenemos la capacidad de manejar estas situaciones y tomar decisiones estratégicas, es decir, darle a cada quien un área de capacidad de toma de decisiones que esté acorde a sus propias limitaciones, y eso es una realidad. Ay, Pinturas Tepuy se unió. Tengo aquí varias preguntas. Yo dije, actívense con las preguntas. Nico nos pregunta: también tienes que conocer de manera humana a tu equipo de trabajo para así comprender quizás las experiencias, los comportamientos y poder tomar esa confianza jefe-empleado con todo respeto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que también volvemos al mismo tema de las decisiones personales, y lo acabo de decir ahora,
con el tema de las dimensiones del conflicto. Los conflictos crecen y crecen y crecen en la medida en la que los jefes no se involucran ni se toman el tiempo para escuchar a su equipo. Inclusive una de las cosas que yo siempre corrijo es que los seres humanos, creo que también hay como un tema generacional allí, escuchamos para responder y no para reflexionar. O sea, estamos escuchando y estamos en pleno conflicto y de entrada ya estamos preparándonos para saber cómo vamos a resolver. Entonces, Boila Beauty Room nos pregunta, ¿cómo manejamos a una persona conflictiva? Las muchachas están felices. Boila Beauty Room, las muchachas aquí están felices de que hayas hecho esa pregunta. La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos el poder de decidir a las cosas en las que queremos darle atención. Y aquí voy con un aspecto muy humanista que se maneja mucho en coaching y en temas de gestión humana, y es que toda queja o demanda en el fondo es una necesidad de atención, ¿sí? Esta persona que te pelea, que te demanda, que te busca, que te reclama, en el fondo lo que te está pidiendo es que le dediques tiempo y que le dediques atención, porque no está recibiendo atención. Y el problema aquí realmente es que a veces estas personas que demandan tiempo y atención realmente en el fondo ni siquiera lo necesitan de ti, sino es una necesidad personal que tienen, y al estar contigo todos los días porque eres su jefe o porque eres su compañero de trabajo o algo por el estilo, pues tienden a reflejar esta necesidad de atención en la relación que tienen contigo. Y aquí es un tema de saber cómo seleccionar tus batallas. En el viaje de cada uno de nosotros, y yo en una de las mentorías que he tenido recientemente, a una de mis chicas le decía como, qué bonito es tener una familia que te espera en casa, una niña que atender o algo por el estilo. ¿Vale la pena realmente desgastarnos y dedicarle tiempo a estos conflictos cuando esa atención, ese tiempo y esa energía podemos dedicársela a otras personas? Entonces, cuando entendemos que nosotros tenemos el poder de decidir qué tanta energía o qué tanto tiempo puedo dirigirle a esta persona, pues la naturaleza cambia. Mi recomendación es tomarnos un tiempo para hacer ese acercamiento y tratar de descubrir, como decía Nico hace un momento, qué le pasa a esa persona. Podemos preguntarlo abiertamente, ¿te parece si hoy almorzamos juntos? Pues mira, cuéntame, ¿cómo estamos? Vamos a relajarnos un rato, ven acá. O sea, sacarlos como del ambiente del día a día. Si es el compañero que tienes sentado al lado, como irse a otro espacio físicamente o de otra manera para ver y escucharlos, a ver si ese conflicto es en contra de nosotros o si es un proceso personal que la persona está viviendo simplemente y que lo está reflejando en la relación con nosotros. En función de eso podemos manejarnos muchísimo mejor. ¿Estamos listos? Creo que sí. Este es el primer live. Hay personas que no me conocen. A mí estos temas me dan pánico, muchísimo pánico. De igual forma, para los que apenas nos están conociendo, para los que están familiarizándose, tenemos un equipo que está a la entera disposición. Todas amamos lo que hacemos. Hola Liris, besos. Gracias Nico. Ya Nico es parte. Tengan a Nico en mi lista de mejores amigos, por favor. Ha sido un placer para mí, para nuestro equipo y para nosotras estar para ustedes. Vénganse chicas, vamos a despedir el live. Es nuestro primer live oficial. Entonces, aquí, bueno, les mandamos muchísimo amor de parte de todo nuestro equipo. Gracias por asistir a este live. Vamos a ver, después les hacemos otras encuestas de otros temas que les guste o que les interese para nosotros poder desarrollar el contenido. Besos y éxitos a todos en sus proyectos. Gracias, besos a todos.